que me queda la convertir lo que es el audio para que quede ya en el vídeo. Perfecto, ya estamos grabando, ya estamos bien, hay 27 conectados, consideramos que podemos iniciar. Cierro aquí para bajarle la intensidad y les comparto pantalla. Por aquí está, esta es. Y retomo los elementos fundamentales de lo que compartimos la última Profe, jornada. Dime, sí, dime. qué pena interrumpirlo. Tranquila, con mucho Es gusto, que adelante. a mí no me aparece en el Teams el archivo ese de WIT descriptiva. Está en archivos, buscarlo en archivos. Aparece donde está, dice publicaciones. ¿A alguien más no lo encuentra el archivo? Este mismo archivo que estoy compartiendo acá. Allá debe figurarles. Sí, yo revisé esta mañana y allá ya está, aparece en publicaciones. Aparece esta presentación. Si a alguien no le aparece, entonces podría enviarme un correo, pero si aparece inscrita, esa puede ser la razón. Sí, sí, si logró ver allá que entró y no se encontró es porque está incluido, pudo entrar a... ¿Qué me dice? ¿A alguien más no le aparece el archivo? Es más, no se puede decir que alguien más, sino no aparece en plataforma de Teams. Se aparecen archivos. Sí está en archivo, ¿cierto? Claro. Yo verifiqué esta mañana, sé que como hora y media, 2 horas, ahí está. Si tienen dificultad para abrirlo o para no verlo, si quiere, por favor, me envías a mi correo, al olmegoe@gmail.com y yo se lo incluyo ahí para como respuesta. Pero debe estar porque sobre esa plataforma es que vamos a hacer el parcial. Ahí cuelgo yo el tema del parcial y sobre eso ustedes resuelven y ahí lo suben. Entonces es fundamental que quede como arreglado y no que el día del parcial, profe, yo no encuentro el archivo ni tampoco puedo subirlo. Y está bien que lo haya mencionado ahora para irle solucionando eso. ¿De acuerdo? Vamos a admitir que llegó Jessica y Nicolás. Ahí creo que ya están viendo pantalla. Jessica ya entró, ¿qué pasa que no entró? Está uniéndose, ok. Prueba de video, ¿ven ahí la imagen? Sí, señor. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora sí estamos acá. La vez pasada no sé si era virus de mi memoria o qué pasó ahí que no sé. Vamos a ver si aquí le da tamaño. Oye, qué maravilla. Ahora sí me tienen que felicitar de... Listo, mire. Entonces rápidamente recuperemos eso para empalmar con lo que vamos a revisar. Las medidas ya conociendo medidas de resumen de tendencia central, pues en la práctica, en estadística y en todo el proceso de análisis de datos, pues se consideran que no son lo suficientemente capaces de poder hacer la mejor descripción. Cuando hablamos de descriptiva es eso, describa, muestre, ilustre, resuma, indique cómo es o cómo se está presentando el comportamiento de alguna característica reflejada por alguna variable. Entonces dijimos rápidamente ahí, son las que van a darle posibilidad de medir la variabilidad. Y el medir variabilidad es un término que está inherente siempre a todo proceso. La variabilidad es algo que está siempre asociado con ese grado de separación de los datos. ¿Qué tan dispersos están los valores entre sí? ¿Qué tan heterogéneos son los valores entre sí? Que en la medida que esa variabilidad tienda a ser mínima, es decir, que la variable estudio, los valores de la variable estudio tiendan a ser muy cercanos entre sí, muy semejantes, eso es lo que hace que se representen distribuciones de probabilidad, una distribución normal, una simétrica, o cuando hay mucha variabilidad, se representan con otros modelamientos, como lo veíamos en la integración de media, mediana y moda. En sí es evaluar el grado de separación entre los datos que presenta el grupo de datos entre sí y específicamente a su valor promedio. Entonces dijimos, bueno, mi peso comparado con el peso de Pedro, ¿qué tan lejos está? Sí, pero el de Pedro, ¿contra quién lo comparamos? ¿Con el de Carlos o con el de Isabela? Observe que estaríamos ahí todos como contra quién me comparo yo. Entonces dijeron, miren, no se preocupen, vamos a sacar una medida que resuma el peso de todos nosotros
y nosotros todos, cada uno, nos vamos a comparar respecto a esa medida. Esa medida con la que ustedes se comparan o se comparan los datos es contra la media o promedio. Este mismo manejo de variabilidad es el que fuertemente se trabaja en su curso de diseño de experimentos, cuando allá cojan una variación total, que es el numerador de la varianza, una variación explicada, que es la fuente de variación sobre la variable respuesta, y una variación no explicada. Entonces siempre se va a estar hablando de variaciones. Y dijimos el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente. El rango, pues, busque el dato mayor y el dato menor y identifique esa cantidad. Que la desventaja del rango es que no es muy sensible, no es muy sensible o es insensible a los valores que están dentro de esos dos valores, a los datos intermedios, porque no tiene chance de reconocerlos. Lo único que vas a conocer es qué tan ancho es la distancia, cuál es la amplitud de los valores extremos, el mayor menos el menor. Universalmente se puede representar con una R, en algún material lo pueden encontrar con R minúscula o R mayúscula, y eso hace referencia al rango. En el tema siguiente, que vamos a empezar próxima semana, vamos a empezar a hacer estos mismos análisis descriptivos, pero construyendo tablas de frecuencias. Una masa de datos de 100, 200, 300 datos, que coger y hacer estos análisis en ese lote, pues se vuelve muy dispendioso. O todos los valores son diferentes, y hacer una clasificación o una representación, pues no sería muy práctico hacerlo como con lo que ahora estamos conociendo. El proceso aquí es lento porque se está haciendo más énfasis en esa capacidad interpretativa del significado de los resultados. Cuando armemos tablas y saquemos la media, no vamos a ponernos a interpretar qué significa, porque ya lo hicimos, ya lo estamos valorando. Entonces, coge una mayor velocidad el proceso. El rango para este ejercicio, dijimos, identifique el dato mayor y el dato menor. Dijimos que era 10, también el dato menor, entonces el rango será 10 menos 2, 8. Y observe que entonces quedan ustedes expuestos a monitorearse entre esos dos valores. En la medida que este valor de resultado, pues, sea un valor bastante alejado de cero, significa que hay valores dispersos. En la medida que se acerque a cero, tiende a decirles que los datos están cercanos, son próximos entre sí. Y ahí pueden interpretar, mire, los 5 valores que tenemos ahí están oscilando entre 2 y 10, dato menor al dato mayor. Que no va a haber ningún valor menor de 2 y no va a haber ningún otro valor que supere al 10. Es una buena herramienta para comparar diferentes grupos de datos en función de la característica que les sea interés. Es muy sensible a valores extremos. Si en vez del 10 le colocamos aquí un 100, 100 menos 2 sería 98. Tendríamos esa, es rápidamente cambia. Y no es muy informativa, ya que es insensible. Hace referencia a que no es muy sensible, el ser insensible a datos intermedios. O sea, no sabemos qué pasa allá adentro. No tenemos idea si están más cargados al dato mayor, más concentrados al dato mayor o al dato menor, o están uniformemente distribuidos o están concentrados hacia algún punto focal. Por eso hay que hablar de las otras medidas, como puede ser la varianza, que revocamos de la varianza de hace 48 horas aproximadamente. Dijimos que es el promedio de las desviaciones, distancias cuadráticas respecto al valor promedio. Entonces ahí nos vamos a comparar, a medir respecto a un punto común de todos nosotros, que es la media, qué tan lejos caemos y sacar el promedio de esas distancias. En la práctica, cuando hablen de varianza, es el que mide el grado de dispersión de dichos valores respecto a la media. Tiene un inconveniente, como son unidades, distancias cuadráticas, las unidades, cuando encuentren la varianza o cuando ustedes hablen de varianza o cuando alguien les hable de varianza, están al cuadrado. Profe, ahí usted escribió varianza igual a 25, así en palabras.
A veces hay unos puntos que uno dice, bueno, hay que saber contextualizar y saber interpretar las lecturas. Y, profe, pero yo en este ejercicio no veo ningún dato. Y busca, ay, sí, profe, es que 25 está escrito como 25. El 105 dice 105, no aparece el número. Pero, profe, somos de ingeniería, somos de estadística, no hay ni un numerito en ese ejercicio. ¿Qué es lo que no está? Pero léalo, hay que leerlo. Y muy a pesar que dice 105, aparecen por ahí 115. Uy, profe, yo leí mal. También hay que hacer el ejercicio de saberlo leer para... Entonces, si les dicen varianza de 25, profe, ¿esa es la que va al cuadrado o es la que no tiene cuadrado? Yo, a mí también se me olvidan las cosas. O sea, es algo que deben tener claridad. Siempre varianza al cuadrado. Ejercicio. Mire, las mismas 5 baloticas, la 2, 4, 6, 8, 10, hallémosle la varianza. Clase pasada no pude hacerle este planteamiento, sencillamente lo voy a visualizar aquí de una. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a colocar aquí una recta y aquí está el valor de su variable X. Y teniendo aquí el punto común, esto es población, sí es una población. Entonces, población mío, si recuerdan el promedio de ese grupo de datos, les dio 6, ahí está el 6, entonces dejo ese 6 aquí como punto común. ¿Qué pasó? Se perdió la figurita, aquí está, media igual 6. Sobre ese valor o respecto a ese punto, que es resumen de todos los demás, se va a hacer mirada del posicionamiento de los otros valores. Por ejemplo, aquí tenemos un 2, voy a crearlo aquí para que quede más elegante. Aquí hay otro 2 en el mismo nivel, no encima de eso, sino en la distancia. Está este 4, tiene derecho a que quede por acá, dejémoslo acá así, 4. Hay un 6 que coincide con este punto medio, 6. Y está el 8, 8, dejémoslo acá. Y dejemos aquí el 10. Entonces, ¿qué es lo que pretende varianza? Observe, si quieres el rango, se va a mover solamente sobre los extremos, 2 a 10. Pero no sabemos aquí adentro cómo están ellos posicionándose. Entonces dice, mire, saquémosle la dispersión promedio a las distancias de cada valor de variable respecto a su propio promedio. Entonces, técnicamente, cuando uno operacionaliza o algebraicamente maneja ese escenario de distancias, uno dice, mire, hay que coger la distancia que va de este 2 al punto medio 6. Esa es una distancia. Voy a llamarla distancia 1. Aquí hay otra, o está 2 veces esa distancia, pero vamos a dejarla aquí para que quede más elegante. Distancia 2 o diferencia 2. Viene aquí la del 4 hasta el 6. Esa tiene derecho a colocarla aquí para descontaminar. Distancia 3 o diferencia 3. Está por aquí la del 8. ¿Qué tan lejos cayó el 8 respecto al punto focal? Distancia 4. Aquí llevo, sí, aquí por este lado por la izquierda van 3. Esta sería la del 8 a la media 6. Y la última diferencia sería la del 10. Cualquiera, no hay ningún orden, puede coger en cualquier desorden. Había una diferencia o distancia. 5 distancias. Están fabricando, están métodos y tiempos, se fabrican 5 piezas, una pieza 5 veces, o 5 piezas de la misma naturaleza. El primer, un tiempo de 8 minutos, el otro dio 6, otro 4, otro tiempo fue 2, otra pieza 10. En promedio la pieza está reportando tiempo de ciclo 6 minutos, pero hay unas que están por debajo. Entonces usted va a establecer, si va a establecer tiempos de operación o costos por mano de obra, por hora máquina. En promedio, fabricar cada pieza está dada por 6 minutos. Si trabaja 480 minutos en el día, 8 horas de 6 y 60 minutos, entonces, ¿cuántas piezas fabricaríamos? Yo, pero espere tantico, porque ese es el promedio. Hay unas piezas que, mire, son menos del 6, otras que están por encima. Entonces, la desviación estándar le va a dar como esa variabilidad, esa holgura de decir, mire, va a haber un margen del tiempo que está
flotando, está oscilando. Se puede hablar de un máximo, de un mínimo y de un valor promedio. Entonces, lo que va a hacer ahí, la desviación estándar, es eso. Es mirar, si uno se va que con su pareja, dicen, y le invita a mirar por allá una laguna, y lanza una roca, una roca, uy, no, una roca, no, una piedrecilla, y la lanza, aquí viene, y cayó, pero le pongo otro colorcito, pongámosle algo de, estamos hablando de algo hipotético, el agüita, el azulito. Entonces, haga de cuenta que está una laguna, lanza usted una piedrecilla, y la piedrecilla cayó en este punto. Automáticamente se empiezan a generar unas ondas de dispersión, nos vamos dispersando hasta que al fin se desaparecen. ¿Dónde desaparecen? Allá cuando llegó por la izquierda al 2, allá cuando llegó al 10, porque recuerden que la media es el centro de gravedad. En las marchas o cuando hay concentraciones, bueno, en mi época, en el milenio pasado, se concentraba uno de los estudiantes ahí en la entrada y llegaba el ESMA y lanzaban un gasecito, caía acá. ¿Qué se hacía? Nos dispersábamos, nos alejábamos, íbamos para la derecha o más para la izquierda. O sea, es cómo nos dispersamos respecto a un punto común. Entonces todos miramos dónde caía y nos alejábamos porque era una fuente de ruido, de contaminación, de afectación. Eso es variabilidad, eso es. Entonces, una medida que resuma qué tanto corremos los de la derecha, qué tanto los de la izquierda, qué tanto los que van para el norte, los que van para el sur. Esa es la varianza. Entonces, para los datos que tenemos, cálculo de la media, debemos coger las diferencias. Aquí está. Esta se llama varianza poblacional, sigma cuadrado. Y cogeremos las distancias de cada valor de variable respecto al medio y las subimos al cuadrado. En clase pasada explicamos por qué hay que subirla al cuadrado, porque si no se suben al cuadrado, se nos anulan las distancias de la derecha con las de la izquierda, por lo tanto ese numerador siempre sería 0 para cualquier cantidad de datos y cualquier tipo de datos. Y al final dividiremos sobre n. Esta es la poblacional. Aquí mostramos el desarrollo, cada valor, el dato 2 menos su promedio, el dato 4 menos su promedio al cuadrado, el 6 que es común al promedio, coincide, diferencia al cuadrado. Divide sobre la cantidad de distancias. Les dio 40 sobre 5. Hicimos el ejercicio de que, aquí creo que lo puedo hacer, es para sentirme que lo hice, porque si no, uno es el que primero siente el vacío de que no lo explicó. Entonces decía, oscurezcamos, desaparezcamos estos exponentes. Esos valores que están en paréntesis son las diferencias entre cada valor de variable respecto a su promedio. Y si la suman, vamos a tener por la izquierda menos 6 y por la derecha 6. Al sumarlo sería 0, 0 sobre 5. Y podrían decir, profe, pero siempre va a dar 0 porque por eso se hacen esas diferencias al cuadrado para que se pueda generar ese distanciamiento. Este numerador en su curso de diseño experimento lo van a llamar variación total, que al dividirse por una cantidad nos da variación promedio. Y cuando ya hablen de variación promedio, eso es varianza. Sigma cuadrado, 8 unidades al cuadrado, minuto cuadrado, segundo cuadrado, peso al cuadrado. Esa es la razón. Que esa se convierte en un escenario que es algo complejo o no muy práctico para interpretar algún fenómeno. Tiempo promedio empleado en fabricar esa pieza, 6 minutos con una varianza de 8 minutos al cuadrado. En una organización que invierte en proyectos, utilidad promedio de ese proyecto, por decir tasa interna de retorno, 8%. Sí, me lo lancé por ahí. Con una varianza de tasa promedio, tasa interna de retorno 6%, con una varianza de 8% al cuadrado. En semanas, ejecución de un proyecto, tiempo promedio en ejecución, 6 semanas, con una varianza de 8 semanas al cuadrado. Entonces usted queda ahí como disperso, ¿no? El decir que estamos dispersos es que estamos como perdidos. El que estamos perdidos es como, decía un amigo por allá, que
como un gallo en un eclipse, no sabe si es de día o de noche, se sube a la vara a cantar porque se oscureció y a los 10 minutos aclaró y se bajó y ya, dijo, ya amaneció otra vez. Entonces queda usted ahí, bueno, la media en semanas, la varianza en semanas al cuadrado. Entonces los estadísticos puros dijeron, no se me estresen por eso, el que se estresa es el profe. Dijeron que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, en razón de que como tiene unidades al cuadrado, estas no son intuitivamente claras, es más que todo eso. Profe, yo ahí no veo nada. Profe, yo no entiendo qué es lo que usted me pregunta. No, léalo otra vez. O dígame qué entiende. Yo no entiendo nada, nada. Intuitivamente no es claro y fáciles de interpretar. A eso se refería o con los análisis. Entonces, le dan vida a la desviación estándar como la medida de dispersión que no presenta problemas con las unidades de medida. Es decir, las unidades quedan igual que los datos de origen. Y ahí sí usted puede hablar tiempo promedio de 6 minutos con desviación estándar de 2.82843 minutos. Y eso es mucho más manejable en función de la interpretación. Proyecto, tiempo promedio para ejecutar ese proyecto, 6 semanas, con una desviación estándar de 2.82843 semanas. Ahí tomé todas las unidades. Si les sacamos, ahorita, hoy alcanzamos a revisarlo en Excel, todo esto que hemos narrado. Mira, el profe, usted hizo en Excel eso en un minuto y llevamos casi más de 8 semanas, que 8 clases hablando de lo mismo, ¿no? Estamos haciendo más énfasis en la interpretación, que eso no te lo va a dar el software, no te lo va a dar esa herramienta. Entonces, viene ahí. Esta es la desviación estándar que se interpreta como la dispersión promedio. Si en algún ejercicio les dicen, utilizando criterios de dispersión promedio, enuncie conclusiones. Uy, profe, ¿qué es la dispersión promedio? Evoquen que el 20 de agosto del 2021, siendo aproximadamente las 12:30, se habló de dispersión promedio, que en promedio cada valor de variable se aleja del valor promedio del 6 en 2.828. Es sacarle el promedio a esas distancias, ¿sí? 2.82. Si esa desviación estándar tiende a 0, significa que grado de dispersión bajo. No les va a dar negativo nunca. Ni les va a decir menos de 0, es lo negativo. Puede darles, siempre será mayor o igual a 0. ¿Cómo así, profe? Igual a 0. Sí, todos los valores son el mismo. Saca usted en la materia 5, promedio 5, desviación estándar o varianza 0, porque 5 menos 5, 5 menos 5, todo al cuadrado 0. Desviación estándar 0, dice, uy, no, qué maravilla, sacó 5 en todo. Todos los valores son 0 dispersión. Eso es lo que ven a interpretar. De los valores de la variable respecto a su promedio. Entonces usted dice, mire, en promedio nos estamos alejando de ese valor. Cuando el IFES presenta los resultados de las pruebas Saber Pro, ahora se llaman así, antes se llamaban ICAES, a las universidades les entregan un informe y les decían, antes del último modelo, mire, el promedio nacional es de tanto en determinada área, con una desviación de tanto. Entonces el estudiante cogía y miraba, yo saqué tanto, estoy por debajo del promedio y estoy a tantas desviaciones debajo del promedio. Es una medida que permite focalizar para ese caso. Esa es desviación estándar. También hablamos de que relacionemos qué tan grande puede ser la dispersión. Para decir es este grupo de datos que está en kilogramos, este que está en minutos, este que está en presión, en toneladas, kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, o kilogramo fuerza, kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, cuál tiene mayor variabilidad. Entonces dijimos en su momento, no es conveniente comparar la desviación estándar expresada en kilogramos, la desviación estándar en minutos, la desviación estándar en segundos, en pesos, en euros, en dólares, y decir que aquella desviación estándar que sea mayor que todos esos valores es la que tiene mayor variabilidad, porque no se pueden comparar un kilogramo con un minuto. Entonces le dan vida al coeficiente de variación.
En muchos textos lo encuentran como CB, en otros lo van a encontrar como un RO, algo así, también lo pueden ver así, un RO. Bueno, aquí somos chichombianos, coeficiente de variación, entonces CB o RO. Este RO lo utilizan también para regresión, también lo utilizan por coeficientes de fricción, cosas así. Entonces es que identifique en qué porcentaje del valor promedio o qué porcentaje de la media está representada la variabilidad. Y eso les va a permitir pues ver qué tan alta o baja es la dispersión y lo puede comparar con otro grupo de datos. ¿Por qué? Porque han aislado las unidades. Si las unidades de la desviación son las mismas de la media, pues se anulan y le queda como todo coeficiente adimensional. Le va a medir la desviación típica en forma de qué tamaño tiene con respecto al promedio de la variabilidad, qué tanto por ciento es de eso. Es como establecer un acercamiento al capítulo que veremos próximamente, que es probabilidades. Se le denomina variabilidad o dispersión relativa. Recuerden que la desviación estándar anterior es la desviación estándar o dispersión absoluta. Si les dicen efectuando análisis con dispersión relativa, enuncie conclusiones. Si les hablan de dispersión relativa, caminen directamente a esta estructura. Necesitas relacionar desviación estándar de los datos sobre el promedio de los datos y puedes comparar qué grupo de datos tiene mayor o menor variabilidad. Es adimensional y es frecuente mostrarla en porcentaje. Si te da un 40%, el coeficiente de variación dice la desviación estándar o la variabilidad de los datos representa un 40% del valor promedio. El ejemplo, si la media es 80 gramos y la desviación estándar es 20 gramos, entonces nuestro coeficiente de variación 20 sobre 80, se anulan sus gramos, le queda 0.25. Tenemos ahí 25%. Si tuvieran, por ejemplo, minutos, una media de tantos minutos, 25 minutos, con una desviación estándar de 5 minutos, su coeficiente de variación pues estaría narrado en 1 sobre 25, un quinto sería 0.20. Tendríamos esa relación. Y así le puede comparar gramos, minutos y ver qué masa de datos podría tener mayor variabilidad o cuál puede estar más concentrada. Si todos están en las mismas unidades, perfectamente con la dispersión absoluta, porque están en las mismas unidades, podría decir cuál tiene mayor nivel de variabilidad. Esto es esas tres medidas significativas que son enganchadas y empiezan a aparecer en casos siguientes, en los capítulos siguientes, en todos los cursos de la estadística 2, en diseño de experimentos, en producción, siempre van a estarse trabajando. Alguien decía, si quieres saber si sabes estadística, tenga claridad sobre las medidas de tendencia central, específicamente el promedio, en la variabilidad, específicamente varianza y desviación estándar, y en la probabilidad. Todos los métodos estadísticos requieren de esas tres al tiempo, o de dos de ellas, o de una de ellas. Pero en la integrabilidad, observe que camino de calcular variabilidad necesitamos promedio. Camino a hacer análisis en modelos probabilísticos, necesitamos promedio, varianza y súmele probabilidades. Y esa integrabilidad con esas componentes, pues les da un bagaje de poder articularla en otras estructuras de cualquier naturaleza, en mercados, en producción, métodos y tiempos, en gestión de proyectos, en gestión de riesgos, en la parte financiera. Por allá aparece la volatilidad de una acción, las características de la variación, cómo sube, cómo baja, y tiene mucho de estadística.
y así se apasionan por estos temas, se van profundizando en la minería de datos, el data mining, análisis discriminantes, diseños factoriales, se pueden ir involucrando todo pues esa estructura de heurísticos y metaheurísticos, en investigación de operaciones también aparecen modelos probabilísticos, entonces es una base y de ahí es que uno hace más énfasis es en lo interpretativo que en lo operativo. Bueno, hay que saber las dos cosas. Las utilidades, decíamos, las de tendencia central les sirve para mirar cómo nos comportamos hacia un grupo o hacia el alrededor de unos datos, o cómo se están agrupando hacia el centro o hacia la mediana, o cómo se están concentrando alrededor de una moda. Pero no nos permiten ver cómo nos alejamos. Entonces ahí es donde aparecen las de dispersión para que nos ayuden a identificar cómo nos estamos alejando o cómo estamos variando. En cuanto a forma y a extensión, cómo se concentran. Las de dispersión les muestran distancia entre los datos y la media aritmética. Y que pueden incluir todas las observaciones. Por ejemplo, el de que incluya todas las observaciones es el promedio, ¿no? Una mediana solamente se preocupa de ver quién está en la mitad. Una moda, el dato que más se repite y no mire quiénes otros pueden estar por ahí. El promedio ayuda porque coge todos los valores y divide, genera un representante de esa masa de datos. Por eso es tan significativamente fuerte el promedio contra mediana y moda, y que si lo enlazan con variabilidad, donde también incluyen, como vieron, incluye promedio, incluye todos los datos. Y finalmente dijimos acá, son únicas de una serie de datos y por eso se denominan absolutas. Significa que pertenecen exclusivamente, el valor que obtengas pertenece única y exclusivamente al grupo de datos que están valorando, que están teniendo dentro de su distribución. Pero pierden sentido de comparación. Si necesitan comparar variabilidad entre los datos, las absolutas, desviación estándar y varianza no son muy buenas. Entonces se lanzan y abordan coeficiente de variación, desviación estándar sobre la media de porcentaje. Este es el taller que aparece allá. Esta es la presentación que está arriba, allá subida. Y por eso digo que encuentran en la presentación de clases, en taller 01, háganlo de 1, máximo 3 personas, y les dan ahí unas definiciones, les dan un escenario. No entro en el detalle, lo dejo para que lo vayan leyendo y si hay preguntas lo hacen la otra semana. Entonces se dan unas descripciones y que enlace a qué término corresponde. Eso es ahí como para recuperar terminología. Este segundo ejercicio, pues de lo que estamos trabajando. Les dan ahí un gráfico, quiere medir las alturas desde el piso hasta el hombro de los perrillos y ya les dan unos datos expresados en milímetros y les piden con dicha información obtenga. Uy, profe, apenas me colocó 4 y yo tengo todos los resultados bien. Es más, los metí en Excel y eso fue lo que dio y vea, toca echarle la culpa al Excel. Dijo, no, por Excel está bien, por Excel sacó 4. Le faltó la interpretación. Uy, profe, fue que yo no vi ahí que tocaba interpretar. ¿Y qué es interpretar? Ay, hombre, no sé cómo puede asumir cada uno que es interpretar. Pues, ¿qué significa? Mire, que en los términos del ejercicio pueden decir que del total de los 5 perros en estudio se encontró que la altura promedio de ellos es de tanto. Es que escriba, que redacte en términos técnicos lo que está usted reflejando. En la varianza, no, que se encontró que una desviación estándar de tantos milímetros significa que en promedio las alturas se están dispersando alrededor del promedio total, que es de tanto en esta cantidad. Es como que nos acostumbremos a escribir lo que significa desde el punto de vista conceptual la medida de resumen o la descriptiva. Pero que le cuelgue ahí, estamos hablando de perros, estamos hablando de tornillos, arandelas, tachuelas, puntillas, botella, frasco, litros, papel periódico, lotería para hoy, lo que quiera meter ahí. Que le escriba qué significa. No olviden la interpretación porque esa es la que hace que podamos direccionar planes de acción o planes de mejora, alguna situación a futuro.
Entonces, que con esos datos, la media, la mediana, la moda, tipo de distribución, el rango, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación. En el enunciado, cuando lo coloque en Teams, aquí le van a colgar, porque no quise para entrar, vamos a revisar lo que es la kurtosis. La kurtosis y luego que es la parte de, espérate a ver, kurtosis, que se puede llamar K, hacer el análisis de kurtosis, ya les explico eso, lo traigo bien resumido, lo que es la kurtosis y la asimetría. Profe, pero ya la asimetría la podemos detectar aquí por el tipo de distribución, correcto, muy bien, felicitaciones. Y la coeficiente, determinen el coeficiente de kurtosis y el coeficiente de simetría. Interpreten los qué significa y qué puede estar reflejando. Ese es el tema que vamos a trabajar ahorita, asimetría, ya. Entonces ya está publicado allá, falta incluirle esto, que me dio la oportunidad de lo que vamos a explicar hoy. Antes de explicar kurtosis y asimetría, profe, lo que usted analizó es medidas de, si fuera una población estudio, pero si son muestras, ¿cómo sería ese comportamiento? Entonces ahí por eso en la presentación encuentran medidas de dispersión o de variación muestrales. Lo que hemos hecho hasta ahora es, aquí en la muestra, perdón, en la población N, total de datos N, media poblacional, desviación estándar poblacional, varianza poblacional, coeficiente coeficiente de variación poblacional. La mediana y la moda, pues sencillamente uno diría es el dato que más está en 50%. Profe, pero si esos datos sacamos una muestrecilla de una determinada cantidad de datos, N, ¿cómo serían esas medidas? ¿Cambian? Sí, cambian. Por ejemplo, cambia la postura, cambia el ropaje. Cuando digo ropaje es la forma de representarlas. Entonces, aquí vamos a aprender eso. Entonces, la media, si usted quiere, la media en la población es mu, pero la media en la muestra será X trazo. Profe, eso ya lo vimos, claro que sí. Se lo estamos repasando, refrescando. La varianza que en la población es sigma cuadrado, en la muestra se va a llamar S al cuadrado. Entonces, cuando vean ustedes, yo la llamo simbología o notación, profe, ¿la S cuadrado es la poblacional o la muestral? S cuadrado es varianza muestral. Por lo tanto, pues la desviación estándar muestral será una S. Y si tiene muestral, entonces su coeficiente de variación, ahí no hay referente para decir es de este, porque usted va y mira aquí que quedó, arriba quedó S y abajo quedó el X trazo. Esa es una muestral. ¿Cómo se van a calcular? Tiene pequeños cambios mínimos. Es más de notación, pero la interpretación es exactamente la misma. Varianza muestral. La anterior era varianza poblacional. Creo que no estaba escrito, pero lo asumimos allá como poblacional. Varianza muestral. Uy, profe, ese ya lo hicimos mismo. No, ahora suma. Ve, ahora me dio idea de que los datos que tienen de los perritos, asúmalos con... Uy, no, profe, no nos meta más cosas. No, ya está. Correcto. Ve, se me hubiera ocurrido decirle, hagan los cálculos para los, si asumimos que esos datos son de una muestra. Primero hágalo para población y después hágalo para muestra. Pero no, profe, no nos meta más ahí sobre la marcha. Entonces, las mismas 5 balotas, pero ahora digamos que es de una muestra. Aquí está escrito. De una urna se extrae una muestra. Todo es como moverse de población a muestra, terminológicamente. Para dicha muestra se hace énfasis de datos, determine la varianza muestral, la desviación estándar muestral y su coeficiente de variación. El planteamiento es el mismo. Sencillamente lo visualizo de manera general. Aquí van sus valores de X y el punto focal que van a utilizar para comparar es la media muestral, X trazo. Por lo demás, aquí sigue el 2, sigue el 2, sigue el 4, sigue el 6. Si le saca el promedio a esos datos,
Pues los asumimos, sigue siendo el 6. Cambió fue el ropaje, el 8 y el 10. Y lo que va a querer indagar, pues, son las distancias. Hagámoslo ahí completo para que fortalezcan eso. Y el decir, bueno, ¿qué tan lejos cayó el 6 a este 2, el 6 a este mismo 2, está 2 veces, el 6 al 4, el 6 punto medio X al 8, este 6 que va por aquí, sí, aquí está el 6 al 6. Este 6, llámalo aquí, al promedio, el 6 al 8 ya estaba, y el promedio al 10. Y lo llevas a la siguiente expresión, varianza muestral, la media muestral la misma. Ahí se me fue un subíndice 0, no es que así sea, quítele ese cerito, no pude quitarlo porque lo cambié de nomenclatura, pero es el X trazo, sin ese subíndice 0. Promedio 6, X trazo, varianza muestral, la misma expresión S cuadrado, muévase ahora desde 1 hasta el N minúscula, los valores de variable X y menos el promedio S al cuadrado y dividido sobre N menos 1, esa es la diferencia. Profe, ¿qué significa el N-1? Casi siempre lo dejo de tarea, pero aquí lo vamos a explicitar. Estos se llaman grados de libertad. Grados de libertad. En las distribuciones de probabilidad se van a utilizar. Profe, ¿qué es un grado de libertad? Vamos a explicarlo como se utilizan en experimentos, sí. Grados de libertad. Bueno, no tanto allá, sino es una manera de interpretarlo. Como usted tiene una muestra, pues es una muestra, no es una población de gran tamaño, sino es una muestra menor, lógicamente, que una población. Entonces, el significado de grados de libertad, aquí creo que me toca borrar esto, ya quedó copiado ahí. Vamos a, por ejemplo, vamos a hacerlo con las notas de este curso. Sí, creo que funciona. Este curso tiene 4 notas. Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Nos toca ajustar eso en plataforma porque fui a revisar si están registradas, esto para registro, y no, que como el semestre está el segundo semestre después de mitad de año, ya figuramos con datos de primero, entonces no, que está por fuera de contexto, no está así. Toca hacer ese ajuste para subirle ahí una nota de mientras hacen su primer parcial. Todas valen 5. Y usted dice, alguien que me diga, por favor, con el profe Olmedo es posible que dejen en definitiva la materia en 5, pero dígame en cuánto la quiere dejar. Usted fija un objetivo, fija un parámetro. Profe, yo quiero dejar la nota, bueno, hagámoslo aquí para avanzarles, 4 o 5. Voy a fijar. Mi objetivo es fijar, obtener un promedio de 4 o 5. Piensen en un diseño, un sistema que articula 4 componentes. Un sistema de frenado en el cual si el vehículo va, nota 1, que puede ser el factor 1, velocidad, en determinado tipo de carretera, con determinado tipo de neumáticos y con determinado conductor, que al aplicar el freno quede detenido en 4.5 segundos. Está como largo de frenos. 4.5, no quedó tan... No, listo. Entonces empieza usted a darle, profe, primer parcial. Sí, el tema está trabajable. Sí, profe, sí está bien, sí. Primera nota, usted le asignó a estas 4. El objetivo es llegar a promediar 4 o 5. Entonces, listo, se fue con 5. Muy bien, felicitaciones, sacó 5. Estadística descriptiva. Bien. Nos vamos para la segunda variable. Entonces dice, bueno, muchachos, ¿alguien va a revisar parciales? Sí, profe, yo creí que sacaba 5, saqué 4 o 5. Venga, para acá revisamos. Sí, señor, puedo cambiarle. Sí, tienes razón, aquí hay que subirle a 4 o 7. ¿Alguien me va a revisar? Sí, profe, yo también creí que sacaba el 5, entonces revisemos mi parcial. Claro, con mucho gusto, vamos a revisarlo. Ve,
Aquí no se equivocó usted, sino que aquí se equivocó fue el profe Olmedo. Se equivocó y sumó mal. Usted no saca 4-5, sino 4-3. Vamos a cuadrar. Y no, profe, ¿cómo así? No, dejémoslo así. No, ya, aquí es revisiones mutuas. Yo también reviso y si veo que se me fue la mano en algo, por una suma, toca bajarle. Uy, profe, pero es que así lo hicimos todos. Ah, menos mal que me dijo. Entonces vamos a bajarle a todos 2 decimitas. ¿O alguien más va a revisar? No, profe, está muy bien, dejémoslo así 4-5. Listo, quedó en 4-5. Lo que quiero ver ahí es que usted tiene una flexibilidad de modificarse. Lógicamente, el que saca 5, profe, yo quiero revisar por qué saqué 5. ¿Será que preguntará eso? Quiere correr el riesgo de que de pronto el profe se haya equivocado. No por el profe, no, yo lo digo porque ahí en la universidad una vez pasó eso así. El profe se encontró con un error y ahí nos bajaron a todos. O alguien más va a revisar, dígale que encontré un error y entonces que pasen y revisen y se den cuenta por qué les voy a bajar. Habían como 20 haciendo cola ahí a la entrada del salón cuando era presencial. Bueno, ¿quién sigue? No había nadie. Me demoré yo más en ir a abrir la puerta que salir corriendo. Me los encontré en el Caballo Bolívar, ahí en Paso Caballo, La Humareda. ¿Cuál es el otro que hay ahí? Chocolisto, Bachué. Bien, profe, bien. N2, llega para el segundo previo. Probabilidades. 2.1. Uy, profe, se nos bajó mucho. Uy, una ayudita ahí, profe, mire, que el taller que valga algo, sí, que valga unidad. No, vamos a revisar más bien. Sí, vamos a, sí, revisen ahí para que aprendan. En las revisiones de uno aprende más. Sí, profe, mire, tengo ahí 2.1. Pidió recalificación, no recalificación porque eso va a otra instancia, una revisión. Primera instancia el profe. Sí, se revisó. 2.7, sí, le subimos aquí a 2.7. Estaba en 2.1, pude cambiarle a 2.7. ¿Cuánto necesito que me sume para que le dé 18? 5, 7, no, ya no alcanza este man. Profe, pero recuerde que yo en clase le participé y le contesté 2 preguntas y por cada pregunta esa daba usted 0.5, entonces eso es una unidad, entonces sí, listo, perfecto, tiene razón, 3.7. Muy bien. Llega para la nota 3. Variables, distribuciones de probabilidad, variables aleatorias discretas. Bien, ya le cogimos el tiro al profe. 5. Bien. ¿Cuánto le queda faltando para el último previo que le quede el promedio en 4.5? Necesitamos que las 3 notas sumen 18. Llevo 5, 10, 13, 7. Necesita 4.3. Oye, así, 4.3. El muchacho volvió a sacar 5. Profe, yo revisé y la solución que usted presentó, yo saco 5. ¿Por qué me apareció 4.3? Estoy bien, 7 y 3, 10, 6, 9 y 9, 18. 18 entre 4, 4. Profe, yo saco 5 y ¿por qué me apareció 4.3? Mire, lo que pasa es que usted dejó un objetivo que era 4.5 y cuando llegó ya a su último momento, en los anteriores se podía ajustar, modificar, tenía libertad de hacer cambios. Aquí sí, yo vi que sacó 5, pero el objetivo era que me promediara 4.5. Lo prefijé. Entonces, necesariamente en este valor de variable o en este factor, no tengo libertad de asignarle un valor diferente a 4.3 porque entonces no tendría el objetivo. Ese es un somero muy básico y análisis interpretativo de lo que es un grado de libertad. Entonces, por eso se ve en los cursos, grados de libertad a veces se denota con una B y equivale a N-1. Número de observaciones que tiene en su tamaño muestra -1. Entonces, significa de 4 valores, de 4 factores que tengo, en la medida que yo le voy asignando los respectivos valores que va tomando la variable estudio,
Uy, profe, ¿y no será que esas 7 decimitas me las puede colocar? No, no, ya eso está todo cerrado el sistema, ya no se puede cambiar, ya quedó todo clausurado, ya quedó estandarizado el 5, el 3, 7 y el 5. Y el último, no, o sea, perdió libertad. A los que les gusta el fútbol, cuando un equipo, ahorita que anoche como que hubo semifinales de cuartos, así para cuartos de final en la Libertadores. Había unos equipos que necesitaban que para pasar necesitaban ganar por 2 goles. Ya no tengo libertad de más. Se me cerraron las opciones. Cuando están en eliminatorias, ya llegan por allá en el último partido, en los últimos, no, ¿qué necesita para clasificar? No, necesitamos ganar 3-0 y que pase aquella cosa siga, Dios. No hay libertad nada más, se nos acabaron las opciones. Ahorita todos los equipos están vivos, todos están clasificados y todos están desclasificados, podríamos decir. Hay unos que van más adelante que otros en la eliminatoria aquí sudamericana. Pero a la medida que van avanzando las fechas, ahorita vienen 3 fechas que prácticamente, dependiendo cómo sea, ya se perfilan posibles. Y ya cuando llegan, dicen, no, para poder clasificar nos toca hacer 18 puntos y apenas nos faltan 5 partidos. Lo máximo que podemos tener es 15. No logramos el objetivo. Es en cuántos valores de la variable estudio el experimentador tiene libertad de ajustar, modificar y cuadrar para cuando llegue al último momento, que es la nota 4, ya forzosamente tiende a que ese valor de variable tiene que ser, no el que podría, sino debe ser 4,3. Este 4,3 no se puede ni subir ni bajar, teniendo aún la opción de subirlo y teniendo aún la opción de bajarlo, porque ya tienen. Entonces, como aquí se habla, es para efectos de que no se nos anulen los valores y tendría como esa libertad de ir utilizando. Son grados de libertad. Es un concepto. Hay una demostración matemática que la pueden encontrar en los textos de estadística matemática sobre esa caracterización, pero habla de grados de libertad. Ese es el único cambio que tienen dentro de la varianza muestral, que ya no se divide sobre el total de datos, como en la población, sino en la cantidad de datos n-1 de la muestra. Por lo demás, el numerador, la misma estructura. Cambia la notación de identificación y de representatividad. Aparece el desarrollo, el mismo numerador de si fuera poblacional es el que tienen aquí en el muestral, y divide sobre 5 menos 1. El numerador observa que te da 40, similar al de la poblacional, pero ahora divide entre 4, significa que la desviación estándar, la varianza poblacional, muestral, perdón, es de 10. Las unidades se conservan. Se encontró que en la muestra de 5 piezas fabricadas se encontró un promedio de tiempo de 6 minutos con una varianza de 10 minutos al cuadrado. No se cambia el contexto, sino hace una indicación de que corresponde es a una muestra. Y lo mismo, casi que tengo el mismo estructura, lo único que le cambio es la notación. Si quieren la desviación estándar, para el ejercicio de las balotas, la raíz cuadrada de la varianza, ese cuadrado es 10. Sacarle la raíz y les va a quedar 3,162277. Profe, qué pena, ¿lo puede volver un momento? Con Para mucho pues ya gusto. anotarlo. Perfecto, caballero, con mucho gusto. Aprovecho aquí para echarme un chorrillo de agua. Sí, profe, gracias. Con mucho gusto. Entonces aquí dividen sobre n-1, donde n es muestra. Ahorita corremos esto con Excel y van a tener ahí como ese manejo. Desviación estándar, sacarle la raíz cuadrada a la varianza. Saquemos la raíz cuadrada al 10 y les queda 3,162277. La interpretación es la misma. Esta es la desviación estándar que se interpreta como la dispersión promedio de los valores de la variable estudio respecto a su promedio de 6 en la muestra. Recuerdan que una de las definiciones que hablábamos era parámetro estadístico o parámetro estimador. El migrar uno de parámetro a estimador decía
idem que población, cambie población por muestra. Lo mismo acá, si van a moverse de una medida de variabilidad o de promedio o de dispersión de población a muestra, pues le cuelgas el concepto de que esto es una muestra. Y de ahí, entonces ya tiene las dos componentes, la desviación estándar muestral. Les iba a decir, siempre la desviación estándar muestral es mayor que la desviación estándar poblacional. Cuando, como en este caso, 5 datos les daba una varianza de poblacional de 8. Si lo asumimos como muestra, les da 10. ¿Por qué? Muy a pesar que tienes el mismo numerador, el denominador es disminuido en la muestral, en n-1, o corresponde a n-1. Entonces, siempre la variación muestral o la varianza muestral será mayor que la poblacional. Eso en un capítulo de muestreo, no, eso no lo ven este semestre y no el otro, se puede demostrar que en la medida que vaya aumentando el tamaño de muestra, se va encontrando menor dispersión, menor variabilidad, distribuciones de muestreo. Y finalmente el coeficiente de variación muestral, pues ahí aparece ya el relacionamiento. Ese muestral, desviación estándar muestral sobre la media muestral. El mismo concepto, la misma estructuración, el mismo manejo, la misma interpretación. Es la razón entre la desviación típica muestral y la media muestral. ¿Qué va a medir? Mide la desviación típica. En los textos encuentran desviación típica, desviación estándar o típica, o desviación típica o estándar, es la misma. Los de esa área financiera acostumbran mucho a hablar de la típica. Sí, la desviación estándar o típica, pero es exactamente la misma descripción. Y se establece qué tamaño tiene, en forma de qué tamaño tiene con respecto a la media. La desviación típica o estándar, en qué tamaño corresponde al valor del promedio. Se denomina también variabilidad relativa, que para esos datos de una muestra, utilizando la dispersión relativa, variabilidad relativa, enuncie conclusiones. Interprete. Es frecuente mostrarle en porcentajes lo mismo. Ahí cuando lo explica uno por poblacional, de una vez queda prácticamente establecido el manejo del muestral. Es una cantidad dimensional, se anulan las unidades de medida. Es interesante para comparar la variabilidad de diferentes variables en muestras diferentes. Una muestra de estudiantes de una universidad A con una muestra de estudiantes de una universidad B. O dentro de la misma universidad, la edad promedio con que se gradúan los estudiantes de la facultad A con los estudiantes de la facultad B y mirar los análisis de dispersión. ¿Sí? Entonces, eso se puede establecer ahí en función de las características. Y se pueden comparar dos grupos, la misma característica, por ejemplo, la edad promedio o el promedio de grado, el promedio ponderado con el que se gradúan, grupos de diferentes facultades. Y tendrían ahí cuál grupo tiene una mayor variabilidad o mayor dispersión, pues puede llevarlo a variabilidad relativa. Para el ejercicio que traemos, nos dio una desviación estándar de 3.16, 22.7 y nos dio un promedio de 6, que lo traemos, significa que tiene 52.70%. Bien probable que estén preguntando, profe, ¿y eso es alto o es bajo? Vamos a establecer unos criterios que no los tengo aquí escritos. ¿Tengo hoja blanca? No, una hojita en blanca, espérate a ver. Aquí me sirve. Ya me regreso allá. Bueno, esto ya lo tienen allá en la presentación, creo que no. A veces el profe pregunta, bueno, si es un solo grupo de datos, sea poblacional o muestra, ¿qué podemos decir? ¿Cómo interpretamos el coeficiente de variación? Sí, se establece que del valor promedio
en un 42% está representado, un 42% promedio está representado en dispersión o variabilidad. Pero ese 42 era algo para futuros análisis. Hay que comparar internamente si el coeficiente de variación que obtienes es menor, sí, menor de 30%, lo vamos a considerar que es B de baja. No cabe ahí, pero como está quedando grabado y ustedes están escuchando y muchos están escribiendo, es una dispersión baja. Si el coeficiente de variación, cuando lo calcules, está oscilando entre un límite de 31%, espere, le quito aquí el igual para que me quede una vez más útil. Quitemos esta colita y le colocamos aquí el 30. Si se mueve, necesitamos el resaltador aquí. Si se mueve en mayores de 30%. O sea, observe que no lo toma aquí por la izquierda igual porque lo atrapó. Voy a dejarlo aquí arriba, aquí. Ya, corrígemelo allá. Menores o iguales a 30 se considera una dispersión baja. Mayores de 30 hasta, peguémosle aquí un 50%. Lo vamos a llamar media o moderada. Y si ven que el coeficiente de variación les da por encima del 50%, si coeficiente de variación es mayor del 50%, 3 escalas. Profe, ¿y usted de dónde sacó esos valores? Usted sí sabe. Dijo, no, pues, cada empresa o cada dueño de proceso puede tener sus propios referentes. Sería A de alta variabilidad. No hay nada que diga, ya cuando usted compare 2 o 3 grupos, pues el que es mayor, el que tenga ese mayor coeficiente, pero internamente decir, si les da mayor de 50, usted puede interpretar, tiene una alta variabilidad, porque el coeficiente de variación está siendo mayor al 50. Este coeficiente les puede dar mayor del 100%. ¿Y cómo así, profe? Sí, porque es que puede haber una alta variabilidad y esa variabilidad supera el promedio. Hay unos datos que lo vamos a revisar más adelante, donde la desviación estándar sale más grande que el promedio. Entonces el coeficiente diferente a probabilidad, que probabilidad es entre 0 y 100%. Ahí no puede pasar del 100. Entonces acá es. Así como hay empresas que dicen, mire, para nosotros un proyecto es atractivo si la tasa interna de retorno es por encima del 20%, es alta para nosotros. Otra empresa dirá, no, para nosotros eso es medio, para nosotros, nuestra estructura de empresas, necesitamos proyectos que dejen tasas internas de retorno por encima del 30%. Para ellos es alto. Entonces, lo que puede ser alto para alguien, para otro puede ser medio, moderado. Pero aquí para tener elementos de comparar para la clase con el profe Olmedo, pues utilizamos este criterio. Posiblemente en los otros semestres, profe, yo encontré que allá dijo que hubiera 25, entre 25 y 50 y mayores de 50. Bueno, se puede ir, eso es para darle la flexibilidad de poder establecer esas características. Entonces, en análisis frente a ese grupo de datos. Entonces, en el caso del ejercicio de los perrillos, cuando hallen el coeficiente de variación muestral o poblacional en ese caso, van a decir si es alto, medio o bajo, de acuerdo a este planteamiento o a esta narrativa. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Para avanzar al tema final. Aquí hay unos estáis. ¿Alguna pregunta? Pero dejo aquí esto. Ahí incorporamos entonces lo que han visto jornada pasada, lo enganchamos, lo repasamos y lo estamos aquí enlazando con muestral. Hay otro componente aquí visualmente, tenemos estadísticos de forma intuitiva, más que forma ese. Cuando usted lo ve así, puede ser del centro, de centramiento, moda, medianima. Si lo miramos a nivel de distanciamientos a la derecha o a la izquierda, puede tener la misma gráfica.
se habla de dispersión o variabilidad. ¿Qué tan lejos estamos alrededor del punto focal que está aquí dado por el centro? De posición es un último componente de datos, que esto lo vamos a revisar con distribución normal, determinar qué proporción de observaciones que están bajo la gráfica, la distribución, toman valores por encima de un determinado valor. Si ahí debajo tenemos el 100%, ¿cuántos valores o qué proporción de 100%? Esos son los percentiles, son de posición, cuartiles, deciles y percentiles. Y los de forma está muy asociado a la simetría, al comportamiento de la gráfica, que lo alcanzamos a revisar la jornada pasada y que ahorita la vamos a incluir en la siguiente estructura. Hay un elemento que permite ver la forma de la distribución de los datos. Hace parte de las descriptivas dentro de la estadística y es lo que se llama kurtosis. Entonces, cuando hablen del término kurtosis, está asociado al grado de puntiagudez que representaría la distribución, una gráfica. Grado de apuntamiento o aplastamiento de una distribución con respecto a una distribución simétrica. Esa dimensional va a salir, es un único valor. Vamos a mirarlo acá. Si hacemos la grafiquilla, aquí podemos tener la distribución de los datos, es como si fuera el comportamiento de la gráfica. Recuerden lo que vimos en la clase pasada cuando hicimos la gráfica de media, mediana y moda. Había una simétrica por la derecha, otra. Aquí respecto a un punto común podemos tener tres posibles escenarios. Esta más paradita, listo, dejémosla ahí. Dio ese comportamiento. Es una simétrica, siempre la vamos a mirar con cara de una simétrica. Puede que nos quede, pongámosle aquí esta rojita, puede que nos quede un poquito más aplanada, algo así, listo. Y una tercera, porque nos van a permitir ubicarnos dentro de tres categorías. Pongámosle el color aquí de la universidad, Bueno, voy a exagerar aquí el posicionamiento, no se preocupe si quede por encima o por debajo, algo así. Ahí hay tres gráficas y todas tienen un punto común que sería aquí, llame la media, sí, la media, digamos que aquí está la media. Entonces, cuando encontremos, hay una fórmula muy extensa, no la voy a tocar, la vamos a hacer con Excel directamente. Cuando estemos agrupando datos en categorías de tablas, allá sí aplicaremos esas expresiones, porque aprovecha uno para ahí de una vez incluirlos por ese manejo. Se van a presentar, cuando les hablen de kurtosis, en el ejercicio de los perritos, van a decir que la distribución de las alturas, del lomo hasta el piso de la altura de los perros, puede caer en una platicúrtica. ¿Quién es esa platicúrtica? Voy a mostrarlas todas, ya las marco con el color. Puede decir, mire, profe, la distribución de los datos, la kurtosis es kurtosis menor a 0, es una platicúrtica. Si la kurtosis le da igual 0, es una mesocúrtica. Y si te da kurtosis mayor de 0, es una leptocúrtica. Ahora sí vamos a relacionarlas. Bueno, ¿qué colores fue los que utilicé? Agarro el rojo primero. Hagámoslo por parte. La platicúrtica, la platicúrtica creo que es esta. Espere que se me perdió el color. Entonces, ¿quién será la...? Empecemos por la primera que hice. No se me estrese. Pongamos el color del lápiz, busquemos el azul. Aquí está. Pero lo quiero en resaltador para que lo veas más elegante. Salió el verde. ¿Dónde quedará la verde? Recuerde, platicúrtica, haga de cuenta que es la más baja, la menor a 0, la que está como un plato sobre la mesa. Entonces, creo que me voy a meter aquí por este lado. Hagámosla por aquí. Esta kurtosis corresponde a la verde. Pues sí, ahí la marqué con verde. ¿Y para qué rayo eso, muchachos? ¿Y para qué rayo eso? Más bien le voy a echar color a la platicúrtica, le coloco
lo resalto con el verde. Ya. Aquí. Entonces, platicúrtica, curtosis menor que 0 es la verde, como lo estamos viendo en color. Pero si alguien escucha es el audio, uy, pero ahí cuál es la verde, toca ver el video de todas maneras. Platicúrtica, verde, curtosis menor que 0, le puede dar negativa, significa que la curva está bien aplanada, está achatada, y esa va a tener una mayor dispersión, porque vas a tener valores más alejados respecto al promedio, tiene una alta variabilidad. Se aplana la curva. La mesocúrtica, la me de mitad, medio, es la rojita. Con su permiso, denme tiempo de buscar aquí la rojita. Aquí está. Entonces, la rojita es la mesocúrtica. Aquí la voy a marcar, si no tacho. Y por la ley del descarte, pues quedó que la leptocúrtica, lepto. Y profe, yo me las aprendí así, mire, la le es como la le de lengua. Saca la lengua y ve a ver cómo queda puntiaguda. La lengua es la más paradita, la azulita que tienes acá. Entonces pongámosle aquí el color azulito. Sé que está rebelde. Entonces la leptocúrtica mayor que 0 es la azulita. Generalmente se denota con una K. La azul, K mayor de 0. La que está en rojito es la mesocúrtica, K igual a 0 o cercano al 0. No siempre te va a dar esas características o condiciones. Entonces, esta K de curtosis o C, que a veces puede confundir el muestreo sistemático, es la constante sistemática. En su curso de diseño experimentos, K es el número de tratamientos. En la parte de intervalos de confianza o en distribuciones continuas es la categoría o grupo de categoría de los datos. Entonces, la K equivale a 0, es la mesocúrtica. Y la que está en verdecita es la platicúrtica, curtosis menor de 0. Negativa, K menor que 0. Ese es el manejo de curtosis. Entonces, ya uno intuiría hacia dónde tiende. Y finalmente, aquí los gráficos poseen la misma media, pero diferente grado de apuntamiento o curtosis. Entonces, siempre que escuchen el término corto de apuntamiento, imagínense estos 3 escenarios, qué tan concentrados. Voy a borrar lo que ya hice, porque aquí abajo tenía un ejemplo ya hecho. Permítame, desaparecemos esto. No podemos hablar de desaparecer, porque en este país se escucha muy seguido eso. Mesocórtica, ahí la mitad. Aquí de una vez hacemos las 3. Ahí están, mírenlas. Cuando hagamos unos gráficos de histograma que se hacen con las tablas, puede que barritas para paralelepípedos de igual base y altura diferente, puede que tenga esa condición. Entonces quedó aquí, mire, esta es la platicúrtica, la aplanada, menor que 0. Esta es la más leptocúrtica, más puntiaguda, más hacia arriba, datos más concentrados. Y la de la mitad, leptocúrtica, la de mayor que 0, la mesocúrtica igual que 0. Esta es la de 0 y esta sería la menor de 0, negativa. Entonces ya permite reflejar un comportamiento. Cuando calculaban media, mediana y moda, usted también puede detectar ahí cómo puede ser, pero esta es más para el caso que tienden a comportamientos similares en el promedio. Qué tan concentrados están los datos, y eso también hace parte de la desviación estándar. Si tenemos alta desviación estándar, uno se mueve por acá. Si la desviación estándar es baja, se concentran aquí. Y si es moderada, tendría este comportamiento. Finalmente, coeficiente de asimetría. Cuando una distribución es simétrica, si la distribución es simétrica, o es simétrica cuando a ambos lados de la media aritmética hay el mismo número de valores. Veíamos media, mediana y moda. Esta es una distribución simétrica. A la derecha de la media está la misma apariencia, o es la imagen espejo de la izquierda.
equidistantes de dicha media tales que cada par de valores equidistantes tiene la misma frecuencia absoluta. Tiene la misma frecuencia absoluta. La cantidad de datos que está por la derecha es la misma que está por la izquierda. ¿Qué coeficiente se utiliza acá? ¿Cómo lo van a interpretar? Si es contrario, en caso contrario, es decir, que no es simétrico, la distribución será simétrica o que presenta simetría. Una distribución presenta simetría si tiene esta apariencia o tiene esta. Lo vimos en la jornada pasada cuando se daban esas distribuciones. Mientras que la simétrica es la que queda como curva gaussiana o acampanar. Eso es lo que va a medir el coeficiente de asimetría. Cuando te den el coeficiente de asimetría vas a decir, mire, si está mayor de 0, igual a 0 o menor de 0, ¿qué significa, profe? Aquí tienen ya la instrucción. Para calcular la simetría, una posibilidad es utilizar el llamado coeficiente de Fisher, que se denota como G1. Según sea el valor de ese coeficiente, se dice que la distribución es asimétrica positiva o es asimétrica negativa o es simétrica. Profe, eso ya lo vimos con media, mediana y moda. Claro que sí, otra forma de ver esa simetría. Sí, el G1, el coeficiente de asimetría de Fisher, le da mayor que 0, se concluye que la distribución es asimétrica positiva o sesgada a la derecha. Entonces tendrían algo así. Ahí estarías diciendo que la media mayor que la mediana. La media resultó mayor, pues era la mediana y a la misma moda. Esa distribución asimétrica positiva. Pero si el G1, el coeficiente de asimetría, es menor que 0, sea negativo, se concluye que la distribución es asimétrica negativa y va para la izquierda. La colita, el promedio quedó a la izquierda y esta sería la apariencia. Sí, sencillo. Uno dice, profe, yo también me la aprendí así. Yo le miré la puntica a la desigualdad y si la desigualdad, la puntica estaba hacia la derecha, mayor que 0, mire, la desigualdad estaba apuntando hacia la derecha, asimétrica por la derecha o asimétrica sesgada a la derecha. Y le miré también la puntica acá, va por la izquierda, pues asimétrica negativa, menor que 0. Y cuando no hay puntica, si no hay igualdad 0, la distribución es simétrica. Que tendría esta naturaleza. Y ahí no necesitarías calcular media, mediana y moda ni tenerla bajo esa condición. Entonces, en el ejercicio de los perritos, les voy a mostrar cómo lo van a calcular, cómo lo van a interpretar. Y aquí terminamos ese tema para ese caso. Vamos a revisarlo en Excel, que lo que hicimos. Bueno, yo te voy a dejar de presentar. Vamos a ver dónde será Pastores, dónde será Belén. Vamos a compartirles pantalla. Y cambiamos, aquí está. Listo. Prueba de video, ven ahí la imagen. Sí, ahí me contestó la máquina. Ahora los participantes pueden ver su aplicación. Ya se volvió más inteligencia artificial. Correcto, ahí está su hoja de Excel, la tenía abierta ya previamente. Entonces hay una batería. Hagámoslo con lo que hicimos ahorita. Con el 2, con las balotas, el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. El proceso es si tengo 1000 datos, 200 datos. Generalmente en bases de datos se acostumbra, en las filas se deja el elemento. Por ejemplo, del veterinario. ¿Cómo se llama el perrito? El perro se llama Gary. ¿Cuántos años tiene Gary? 7 años. ¿Cuánto pesa? 6 kilos. ¿Qué raza es? RT. ¿Tiene crías? Sí, ha tenido ¿qué? Sí, de diferentes perritas ha tenido 4 crías. Mire, ahí lo que quiero reflejar es, en la fila va quedando el sujeto, otro perrito, Tango, edad de Tango,
peso de tango, raza de tango, y se va teniendo ahí una base de datos de las cuales uno entra y coge las variables. En las columnas van, en la fila va quedando el nombre del sujeto, el elemento. En las columnas va quedando la variable que pretende medir, que va representando. Entonces aquí, de manera ilustrativa, sencillamente para reflejar una de esas columnas con los datos, me interesa ver la interpretación para acá. Hagamos de cuenta que la columna A nos representa los valores de la balota. La balota 1 es 2. Otra balota era 4. Otra balota es 6. Otra balota es 8. Y la otra balota es 10. Cualquier cantidad. No interesa si están ordenados del menor al mayor o del mayor al menor. Se van a ir, pues aquí me salió un color rojo, sí está funcionando. Se van a datos, aquí arriba hay una pestañita que nos dice datos, dígale datos. Cuando usted pica ahí en datos, automáticamente se le activa allá en la parte superior derecha una pestaña que se llama análisis de datos. Entonces, eso se activa con complemento. Va a hacer todo el proceso y ahora le doy la instrucción de que, profe, yo hice eso y no me sale, ¿qué hago? Ya le digo. Entonces, análisis de datos. Se iluminó. Pique ahí. Ahí está caminando, se quedó chupando infinito. Listo, salió un cuadro de diálogo. Hay una buena batería de partes de análisis de datos. Varianza, eso lo van a ver en diseño experimentos, un factor, dos factores, coeficiente de correlación y covarianza lo ven en su estadística 2, inferencia, relación de pruebas de F, histograma lo vemos acá en esta, números aleatorios de muestreo, percentiles también, regresión lo ven en este semestre, muestra pruebas T de medias para estadística 2, vea, prueba Z. Entonces, ¿aquí qué buscamos? No, profe, estamos en estadística descriptiva. Aquí la vimos. Chequeas ahí estadística descriptiva. Le das a aceptar. Y sale otro cuadro de diálogo. Entonces usted empieza a hablar. Ahí le está titilando algo. Rango de entrada. Entonces, como la costumbre para lo marcas acá. Lo marca o coloca según su fórmula desde la 1 hasta la 5 o de la 1 hasta la 5250. Ya quedó chequeado. Aquí por defecto dice una hoja nueva, siempre uno recomienda tenga los datos en una hoja y cuando empiecen a salir resultados, por ejemplo, punto 1 está en la hoja 2, el punto 2 o 3 está en la 3, así sucesivamente. En una hoja nueva que salga y pídale aquí resumen de estadísticas y la chuleas ahí. Y ya, eso es todo. ¿Cómo así, profe? Usted 10 clases para hacer eso que aquí lo está haciendo en menos de 2 minutos, le da a aceptar. Y listo. Ahí está lo que hemos explicado. Así puede presentar su informe del ejercicio 2 de los perritos, pero tienes que coger ítem por ítem y explicar qué significa. Ahí aparecieron los valores. Ampliémoslo aquí columnas, quitémosle el colorcillo, démosle aquí más calibre, aquí abajo a la derecha. Espere, fue muy allá ahora. Listo. La media de las 6 balotas, la media de las 5 balotas, aquí está. Media, promedio 6. Ahí apareció. Error típico, ese se ve cuando estemos, creo que es más de la, pero es, si todo está correcto, el error típico es la dispersión promedio de los posibles promedios de todas las posibles muestras seleccionadas mediante una técnica muestreo. Ese error típico corresponde a la relación entre la desviación estándar dividido sobre la raíz cuadrada del tamaño de edad. No es parte del tema de este semestre. La mediana les da 6. Pero voy marcando ahí. Miércoles me cogió la hora del otro profe, pero hay que terminarlo. Moda, profe, no hay moda, claro, 2, 4, es el mismo programa, no hay dato que repita, vea, qué maravilla. Desviación estándar. Profe, la desviación, ¿cuánto nos da la desviación estándar? Daba 10 sobre 4, ¿qué? 40, daba 10, ¿cierto? La varianza era sobre 4. Bueno,
Profe, aquí está dando diferente la variabilidad. Si se van por este camino, este escenario es para trabajar muestras. Recuerden que la varianza de la muestra, es más, aquí está escrito, no hay que, mire, no hay que hacer mucho esfuerzo. Profe, es de una muestra o población. Varianza de la muestra 10. En el numerador teníamos 40, pero no dividimos entre 5, sino dividimos entre 4. Ahí está la varianza de 10. Tengan cuidado que por esta parte son las descriptivas de muestra. Ya les enseño un paso pequeñito para allá la poblacional. Varianza de la muestra. Si le saco la raíz cuadrada al 10, le da la desviación estándar de la muestra, 3,16, que está validado con lo que hicimos en la fórmula. Voy a dejar kurtosis y covienda simetría para último. Aquí abajo, la dispersión, el rango, profe. Para hallar el rango necesitamos el máximo valor, que es 10. El mínimo valor, que es 8. Perdón, 2. La diferencia entre el 10 y el 2 nos da el rango, que es 8. Cambiémosle color para que pongámoslo con el uniforme del Atlético Bucaramanga. Rango 8, ahí está. La suma de los datos suma 30, dividido entre 5 y 6, entonces la suma es de 30. La cuenta, aquí cuando hablen de cuenta, 5 datos. Eso le puede garantizar que ha involucrado los datos que representa o que tiene y que no se exceden o que quedaron faltando. Y mire, apareció la kurtosis y la asimetría. Kurtosis nos dio que es menos 1.2. Significa que es menor de 0. Significa que es una platicúrtica. Ajá, ¿y por qué es platicúrtica? Profe, porque el coeficiente de kurtosis nos dio menor que 0. La mesocúrtica es si les da igual 0 y la leptocúrtica, la de la lengüeta, la lengua, es mayor de 0. Eso es una distribución platicúrtica, es aplanada. Esa variabilidad permite ver que están dispersos hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Qué tipo de distribución tienen? Coeficiente de asimetría. Si les da 0, esa es una distribución simétrica. Simétrica. Significa que la mediana y la media son iguales, aún ante la ausencia de la profe, pero no hay moda, correcto. Si te falta una de esas dos, tiende a compararse. Si te falta, por ejemplo, en este caso faltó la moda, no es que no, profe, es un amodal, es una distribución amodal. Aquí podrías decir moda, mire, no tenemos, entonces usted la bautiza amodal. Si en el caso de los perritos no hay valor que repita sí, todos los perritos son diferentes por raza, por estatura. Entonces, profe, la distribución de los datos en respecto a la moda en los perritos es amodal porque ningún perrito tuvo la misma altura. Eso es todo. Esto lo puedes hacer para tu taller, para los datos que manejemos en un parcial, lo pueden subir así, la pegan allá en ti, pero le debes colgar el análisis interpretativo. El valor promedio significa tal cosa. ¿Qué significa la mediana? Significa que el 50% de las observaciones se consideran menores o iguales a 6 y el otro 50% se consideran mayores o iguales a 6. Si aquí fueran 5 perritos, se encontró que la edad promedio de los perros es de 6, la mediana es 6. 6 años, significa que el 50% de los perritos atendidos por urgencia en esa veterinaria tienen edades menores o iguales de 6 y el otro 50% tienen edades mayores de 6. Eso es interpretar. Eso es que usted desglose la terminología del significado para que lo puedan enganchar y hacerle costumbre para ese caso. Correcto. Y finalmente, profe, y si queremos datos poblacionales, ¿cómo sacamos eso? Muestre, a ver, aquí creo que es que tengo una versión 2013, no la última. Mire, van a picar aquí arriba en F, así se deja coger. Miércoles, no se deja agarrar acá. Hay una F de X que usted agarra acá, me tocó cerrarla. O abro aquí otro archivito nuevo, vamos a ver. No se me estresen que ya vamos terminando. Sí, vamos a abrirlo por acá. Aún están viendo mi pantalla, sí, ahí abrió otro. Muestre si lo puedo agarrar acá. Aquí, así, ya iluminó. Insertar función. Oh, yeah.
Aquí se van a encontrar otra batería de estadísticas. Nicolás Serrano, ¿será este curso o el otro? Usada recientemente, aquí están, pero usted puede picar acá, financiero, estadísticas. Le da a aceptar. Ya. Entonces vuelve acá y picas F de X. Ah, ¿qué pasó? Se me quedó ahora. Ve, se me bloqueó esta cosa, se cansó. Se me bloqueó, muchachos. Aquí sale nada funciona. Vea, la cierro, acabo de cerrar todo. No, es que no se deja cerrar, no sé qué pasó, se desconectó algo. Esto lo agarro aquí. Libro 2. Ah, aquí están, ya, mírelo. Este es coeficiente de correlación, no lo necesito. Entonces, digámosle, ya le marqué estadísticas y sale en este cuadro de diálogo, mire, toda la batería de coeficientes, crecimiento, binomial, hipergeometría. Vamos a buscar varianza poblacional. Busquemos varianza por B. Percentiles, promedio, fiche, rango. Varianza P. Aquí la vi. Profe, ¿cómo llamo la varianza poblacional? Entonces aquí le dices aceptar y te da ahí un cuadrito de diálogo. Tiene capacidad para de 1 a 255. Entonces, grabas aquí el 2. Bajas con tu cursor, te posicionas en el 3 y una vez te da entrada para la otra posición. Te vas a posicionar en el 2 y la entrada para el 3. La balota 4. La balota 6. La balota 8. Y finalmente la balota 10. Si necesita más datos, aquí con esta pestaña usted se puede posicionar dentro de la, va bajando y va subiendo con estas pestañas. Listo, ahí están sus 5 datos y mire, te da 8. Uy, sí, profe, allá teníamos numerador 40 dividido entre 5. Ahí está tu 8. Esta es la varianza poblacional. Cuando lo hagan por las descriptivas de la columna y buscamos datos y la parte de análisis de datos, pues significa que toca, eso siempre lo va a dar por muestra. Y si lo quieren, por población. Generalmente es poco probable que en la práctica tengamos que calcular parámetros en función de esa variabilidad. Siempre la estadística puede venir fundamentada y estructurada en muestras. Eso es fundamentalmente lo que se puede hablar de ese escenario. Y ahí podrían tener muchos otros elementos. Aquí también debe venir la varianza, la desviación estándar, muestra el coeficiente de simetría aquí. Vamos a ver si aquí cumple. Número 1. Otra vez el 2. Mire, el 4. El 6. El 8. Y el 10. 0, coeficiente de asimetría. Significa que es el grado de asimetría de una distribución su media. Es 0, significa que está la cantidad de comportamiento a la derecha o de masa de datos a la derecha es simétrica al comportamiento que está por la izquierda. Perfecto, mis apreciadas y apreciados. Dejamos ahí porque le estamos quitando tiempo al video, pero logramos completarlo con el repasito que hicimos al principio. ¿Alguna pregunta, comentario, aporte? Aquí debe estar el profe para que vean que el que empezó fue el que terminó. Por favor, toca ponerlo por protocolo. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Señor profe. Aló, sí, que no escuché. Sí, Dime, profe. Isabela. ¿Todo claro? Sí, profe, ¿Listo? quedó todo claro. Perfecto, como chocolate de pobre, dijo alguien. Gabriela llegó, que verifique Gabriela. Ah, sí, Gabriela García, la doy. Se pudo conectar, ya aparece en Teams, ¿cierto? Ya la conecté esta mañana. Cuénteme, deme la tranquilidad que ya está allá. Gabriela García. Sí, señor, ya me agregaste al grupo de Teams. Perfecto, con mucho gusto. Si alguien está pendiente, pues un correíto o me informa cuál es y lo subimos. Bueno, mis apreciados y apreciados, entonces tiene ahí esa actividad para que adelante, incluyanle la kurtosis y la asimetría, viste, asimetría, los datos de los perros, y en función de eso, pues escriben una especie así de interpretación para cada uno de ellos, tal como lo estaba ilustrando con ejemplo. De parcial, el próximo miércoles hablamos para esa fecha.
lo más probable es que quede para la primera semana de septiembre o la segunda. Si hay que tener una nota para el próximo fin de semana, pues habilitaría una que sea 3, 3-1, 3-4, 3-5, 3, algo así, y después se ajusta por encima porque ustedes merecen más y sé que van a sacar más de eso. Entonces no se preocupen por esa situación en particular. Bueno, entonces aquí detengo grabación.